Hola, nuevamente te doy la bienvenida a el desarrollo del trabajo de mapa de posicionamiento con análisis factorial y escalamiento multidimensional. En este caso estamos en la fase y en el proceso de realizar la encuesta para nuestro trabajo. La plataforma que vamos a utilizar es Qualtrics. Vamos a ingresar nuestro correo. Ya. Aquí estamos entrando, Qualtrics se está cargando. En caso de que recién te hayas creado una cuenta, lo más probable es que te aparezca esta interfaz al comienzo. Lo que nosotros queremos hacer, claramente, es crear un nuevo proyecto. Vamos a crear una encuesta. Le vamos a poner como proyecto, nombre de proyecto, le pondremos anillos deportivos. Encuesta. Así. Y vamos a comenzar creando la encuesta. Anillos deportivos, ¿por qué? Porque anillos deportivos va a ser la categoría de producto que yo voy a utilizar para realizar estas cápsulas. Entramos a la interfaz principal de Qualtrics. En la parte superior van a encontrar anillos deportivos, que en el fondo es nuestra encuesta, y yo puedo cambiar a otra encuesta que tenga activa en este momento o que no, para hacer alguna modificación o para obtener alguna pregunta, varias cosas así. Entonces esa facilidad te la entrega Qualtrics. Tenemos los proyectos, que también en el fondo vas a poder llegar a ver tus proyectos anteriores, los contactos que tengan, biblioteca, que eso corresponde a documentos o imágenes que hayas subido a la plataforma y que después te ayuden en ciertas preguntas, para crear preguntas, ayuda, notificaciones y el perfil. Acá tenemos la encuesta, una pestaña que nos va a dar muchas funciones y es la principal pestaña que nos permite crear las preguntas, editar las preguntas, etc. Vamos a tener en encuesta, vamos a tener la apariencia y el diseño de la encuesta, el flujo de la encuesta, que va a ser muy relevante y que ya lo vamos a conversar, las opciones de la encuesta, que aquí podemos entrar y para salirle un montón de opciones muy relevantes. Pueden darle un tiempo ahí para leerlas, desde la protección de la encuesta, qué va a suceder al final, qué pasa con la encuesta inactivas, un montón de cosas. Van a haber herramientas que le van a permitir hacer cosas ya más avanzadas, autonumeración, revisar, bueno, acá hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y están estos dos botones, que es vista previa y publicar, que van a ser muy relevantes a la hora de que vayamos creando nuestra encuesta. Ya, entonces, en esta primera pestaña de la encuesta, donde yo puedo crear preguntas, borrar preguntas y modificar cosas, lo primero que yo hago es crear los bloques para ordenar un poco mi mente. Un bloque va a ser un contenedor de preguntas. Yo puedo crear varios bloques, acá en esta, haciendo clic aquí, agregar bloque, y se fijan, se van creando bloques, bloque 1, bloque 2, bloque 3, etc. Yo ahí puedo agrupar preguntas si es que tienen algún grado de similitud, y eso me permite a mí ordenar un poco mi mente y que luego pueda recordar dónde están ciertas preguntas ya que veo el bloque. Dentro de estos bloques yo puedo ir agregando preguntas, y cuando la gente vaya respondiendo y vaya pasando de bloque en bloque, equivale lo mismo a que pasar de una página a otra. Luego vamos a ver que dentro de los bloques podemos hacer quiebres de página, que es un poco interesante, lo que implica que también dentro de un bloque se puede pasar de página a otra página. Entonces, para este específico trabajo, yo creo un primer bloque que se llama introducción, donde en el fondo voy a dar una pequeña introducción de lo que es el trabajo, explico que quizás es una investigación, que puede ser para el trabajo, puede ser para la universidad. Ahí se puede comentar un poco sobre la confidencialidad y de hecho vamos a comenzar eso. Entonces, por defecto se nos crea una primera pregunta. Acá Q1 es una pregunta de alternativas y yo quiero editar esa pregunta. Quiero hacer un texto descriptivo. Quiero escribir un poco la encuesta. Entonces yo hago clic en la pregunta y en el costado derecho me salen muchas opciones. La primera es el tipo de pregunta. En este caso es opción múltiple. Y en base al tipo de pregunta se van a cambiar las otras opciones que están acá abajo. Algunas se van a mantener, pero otras se van a ir modificando. En este caso yo busco un texto descriptivo. Por ende voy a poner un texto descriptivo. Ustedes pueden ir explorando las diferentes preguntas, los tipos de preguntas, hay un montón.
en la mayoría de los tipos de preguntas van a encontrar esta flechita donde pueden acceder a subtipos de preguntas que se van a diferenciar porque pueden mostrar las cosas de forma distinta, se pueden agregar o sacar elementos, etc. Pero como comenté, voy a partir con una pequeña introducción. Ahí estaríamos listos. La introducción es variable, esta es una opción que a mí en particular me pareció sencilla, breve para el ejemplo, pero ustedes pueden incluirle otro tipo de elementos, otro tipo de cosas, si en caso quisieran indicar que son parte de una organización, puede ser muy relevante, etc. Como ven, ya tenemos creado acá el primer bloque y la primera pregunta dentro del bloque, y acá nos aparece Q1, que es Question 1, que es un indicador de la pregunta, por supuesto, y luego cuando nosotros y nosotras descarguemos la base de datos a Excel, a SPSS o a otra plataforma, la columna va a tener el nombre que sale ahí, Q1. Entonces, lo que yo hago es que siempre le pongo un indicador para que luego el trabajo sea mucho más sencillo. Lo vamos a poner en mayúscula. Entonces, esta es la intro. Ahora, el texto descriptivo no se va a ver dentro de nuestras preguntas o columnas porque no es una pregunta que tenga una respuesta. Entonces la celda va a estar vacía en ese sentido. Como aquí estamos haciendo un trabajo de posicionamiento sobre una categoría en específico, quiero un primer bloque que dé una presentación, una introducción al producto. En el fondo hay gente que puede no tener idea del producto y quiero darle una pequeña idea, cosa de que él pueda decidir o él pueda empezar a pensar si es que estaría dispuesto o no a comprar el producto y por qué razones finalmente, que son las preguntas que luego vamos a hacer. Entonces quiero un primer bloque de presentación. Y en este mismo bloque voy a agregar ciertas preguntas de familiaridad. ¿Qué tan familiarizado o familiarizada está la persona con el producto? Si lo conoce, si lo ha usado alguna vez, ese tipo de preguntas. Y voy a agregar un texto descriptivo que en el fondo da una pequeña introducción. Perfecto. Ahí creo que hay una introducción más o menos decente. Ahora, yo hago alusión a ciertos anillos deportivos. Por lo tanto, voy a poner una pequeña fotito. Entonces, dentro del texto descriptivo nos entregan tres opciones. Editor de contenido enriquecido, texto dinámico y eliminar formato. Yo voy a hacer clic en editor de contenido enriquecido y vamos a llegar al mismo texto, pero en formato más editable. También puedo hacer ediciones por HTML. Entonces aquí yo voy a agregar una imagen. Aquí me dicen que esta biblioteca no contiene ninguna imagen, entonces yo voy a cargar un gráfico nuevo. Vamos a seleccionar un archivo o puedo hacer una imagen de la web. El archivo me lleva inmediatamente a los archivos de tu computador. En cambio yo voy a hacer una imagen de la web. Entonces me pide copiar y pegar una URL. Entonces yo voy a buscar acá. Se copia bien. Voy a darle una descripción. Anillos deportivos. Y voy a guardar. Ajá. Entonces acá tenemos la foto. Si yo hiciera clic afuera, como pueden ver, se va a ver la imagen aquí. Se ve muy grande y no está centrada. Quiero cambiar eso. ¿Cómo puedo cambiarlo? Hago clic en la imagen y pongo acá vista HTML. Y aquí puedo cambiar directamente la imagen. Y están los píxeles. Y voy a poner quizás 500 y 500. Ajá. Y luego de esto, vuelvo al editor de texto contenido. Me posiciono justo aquí, puedo hacer clic acá. Y ahí ven cómo tintinea. Y voy a poner acá más y centro la imagen. Ahí estaríamos listos. Entonces ya hice una introducción con respecto a los anillos deportivos. Voy a agregar entonces ahora las preguntas de familiaridad. Un punto importante es que cuando hago una pregunta y luego quiero obtener, por ejemplo, segmentación de esa pregunta,
las preguntas tienen que apuntar a respuestas lineales. Es decir, que la diferencia entre una alternativa u otra sea igual a la diferencia entre la siguiente alternativa y la otra. Cosa de que se pueda identificar, entre comillas, distancias similares. Bueno, y luego voy a crear la primera pregunta de familiarización o cuánto conocimiento con respecto a estos productos. Una pregunta sencilla: ¿qué tanto conoces este tipo de productos? En el fondo, si es que es para ver si es que conocía antes o no el producto, más allá de lo que yo recién le describí. Para este tipo de preguntas voy a usar una bipolar, que en el fondo te entrega dos adjetivos, dos frases, dos afirmaciones que son opuestas entre sí. Entonces yo lo que voy a hacer acá es voy a agregar lo conozco muy poco, lo conozco mucho. Como les dije, cuando ustedes eligen un tipo de pregunta, les va a salir el detalle de ese tipo de pregunta. En este caso, acá elegimos una matriz bipolar, es el tipo de matriz, y queremos hacer una declaración, nada más. Eso, lo conozco muy poco, y queremos tener 7 puntos de escala. Usualmente se usan 7, así que voy a utilizar 7. También acá existen otras funcionalidades que sea compatible con el dispositivo, por supuesto, y queremos forzar la respuesta. En el fondo estamos buscando que la gente responda. Como mencioné anteriormente, vayan poniendo el nombre de las preguntas. Esto va a ser anillos. Me gusta poner, ojalá, las variables que se vayan a mostrar de 3 letras, cosa que se ordene mucho mejor la base de datos, se vea todo más limpio y así se puede identificar. Dentro de estas preguntas, que ya en el fondo van a empezar a ingresar respuestas, pueden encontrar diferentes funcionalidades acá. Este asterisco indica que la respuesta fue forzada. Si yo no forzo la respuesta como opción de validación, no aparece. Sí. Y la ruedita nos va a entregar ciertas alternativas. Pueden ahí incluir lógicas, o sea, en el fondo de que se muestre la pregunta si es que pasa esto. Se pueden trasladar puntos de escala. Y algo bien relevante es la recodificación. Cuando ustedes descarguen la base de datos va a salir codificada. Lo que se puede hacer es recodificar. Acá tenemos de 1 a 7, no lo vamos a cambiar, pero se puede cambiar aquí mismo, 2, 3 y así sucesivamente. También lo que pueden cambiar es lo que se va a mostrar en la etiqueta de exportación. En el fondo, aquí va a salir fam-1. Lo conozco muy poco, lo conozco mucho. En este caso, solo queremos que aparezca fam. Entonces, vamos a poner fam nomás. Cuando haya más alternativas dentro de una matriz, que usualmente ocurre, que vamos a verlo más adelante, aquí se van a aparecer otro tipo de etiquetas hacia las respuestas. Entonces, estamos listos con la primera pregunta de familiaridad. Vamos a crear una nueva pregunta. ¿Has comprado alguna vez este producto? Y voy a crear una pregunta. ¿Cuántas veces a la semana usas este producto? Ya. En este caso no quiero una opción múltiple, ya que se van a ver muchas opciones hacia abajo, y quiero crear un tipo de opción múltiple, pero es un subtipo que es lista desplegable. Y aquí yo puedo editar, quiero poner 7 opciones, y voy a poner acá haz clic para editar las opciones, y voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta pregunta no la voy a hacer obligatoria, porque si la persona no ha comprado el producto, entonces claramente no la ha usado. Por lo tanto, voy a hacer una visualización lógica. En el fondo, esta pregunta se va a mostrar si es que, y aquí podemos poner agregar lógica sofisticada. Lógica sofisticada, ¿cuántas veces? Mostrar esta pregunta solo si se cumple la siguiente condición. Ok, si es que la pregunta acomp, ven que si ponen el nombre se puede entender mucho más el fondo de la pregunta. Acomp, si es que ha comprado, está seleccionado, entonces se muestra. Así de simple. Por lo tanto, si es que no se ha comprado, no se mostrará la pregunta, porque siempre se va a mostrar cuando esté seleccionado sí. Y quiero que lo muestre en la misma página. Ahí puedo guardar.
Perfecto, ahí tenemos entonces 3 preguntitas sencillas, concretas, que nos van a dar un indicio de cómo hacer la encuesta. Ahí ya puedo entender hacia dónde apunta la encuesta, qué cosas me van a preguntar, si yo fuese la persona que estuviese respondiendo. Desde ya podemos empezar a hacer vista previa, que de hecho, si se dan cuenta, esta barra superior se mantiene mientras baja, lo cual es agradable. Si hacemos una vista previa, vamos a poder empezar a ver cómo se está viendo nuestra encuesta. Se va a mostrar al costado derecho la vista móvil, lo cual también es súper bueno. La hora exacta. La siguiente encuesta tiene exclusivamente, bueno, ya lo vieron eso, voy avanzando. Y la siguiente página es la relevante. Si se fijan, bueno, nos muestra los anillos. Son un poco grandes, quizás no. Se nos cuenta un poco cómo son los anillos, cuánto conozco perfecto y ha comprado alguna vez el producto. Si yo pongo que no sale nada. Si yo pongo que sí, aquí mismo. ¿Cuántas veces a la semana usa este producto? Y puedo poner 1 hasta 7. Buenísimo. Perfecto. Por ahora estamos bien. El siguiente bloque va a corresponder a preguntas de actitud ante el producto, intención de compra y disposición a pagar. Preguntas que son generalmente utilizadas y que sirven como variables dependientes. En el fondo deberemos ver cuál es la actitud ante el producto de cierto tipo de personas y por qué razones es así. Usualmente eso es lo que se hace. También se hace con intención de compra, qué gente estaría dispuesta a pagar más, etc. Entonces vamos a agregar la primera, que es actitud. Vamos a ponerle ATT. Algo importante que remarcar es que este es el tipo de preguntas que yo haría a modo de ejemplo. Son muy breves, quizás me estoy equivocando en alguna, quizás tú encuentras que hay mejores preguntas para evaluar ciertas cosas. Está perfecto, no tiene nada de malo. Tú puedes aplicar tus herramientas, yo solo te estoy dando ciertas cosas bases que deberías saber y que te pueden servir para tu trabajo o para tu estudio. Evalúe su actitud general ante los anillos deportivos. Ahí está, me gusta un poquito más. Ajá. ¿Qué quiero hacer también acá? Voy a agregar un bloque acá arriba con texto descriptivo y quiero agregar otra foto de los anillos, quizás más chica. ¿Por qué la pongo de nuevo? Es una forma para recordar un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de estos anillos deportivos. Esto es algo que ya hemos hablado. Entonces, en relación a los siguientes pares de adjetivos, aquí también voy a agregar una bipolar. Vamos a agregarle forzar respuesta. Y ahora quiero preguntar intención de compra. Ajá. Y aquí vamos a agregar una matriz. Matriz sencilla. Me faltó aquí ponerle puntos de escala. 7 puntos de escala. Y acá vamos a poner las afirmaciones. Yo estaría dispuesto a comprar el producto. Es probable que yo compre este producto. Se pasó acá. Es probable que yo compre este producto. Y vamos a agregar, yo consideraría comprar este producto. Ajá. 3 afirmaciones concretas en el cual yo voy a estar como persona que responde muy de acuerdo, en desacuerdo o completamente en desacuerdo. Imagino que han visto alguna vez esto. Vamos a agregar 7 escalas y acá sale un punto de escala automático. Es una función muy útil que les entrega inmediatamente los puntos de escala. Ahora yo los quiero al revés. Por un tema de simetría mía, ustedes pueden hacer todo al revés, como quieran, pero si ya anteriormente puse malo acá y bueno al costado derecho, quiero entre comillas lo negativo a la izquierda y lo positivo a la derecha. Por lo tanto, quiero invertir la escala. Si me voy acá, pongo invertir orden, se invierte. Y tenemos nuestra escala ya hecha. Vamos a crear una nueva pregunta que va a ser disposición a pagar. Y vamos a agregar un slider. El slider permite a la persona arrastrar esta barra para indicar su disposición a pagar. En este caso va de 0 a 100.
vamos a usar un valor máximo distinto. Vamos a poner que el valor máximo sean 20.000. También vamos a forzar esta pregunta. Perfecto. Ahora vamos a agregar un par de bloques más. Y aquí vamos a entrar a las marcas. Las marcas que están involucradas en la categoría y queremos preguntar actitudes entre las marcas, familiaridad con las marcas, evaluaciones de las marcas. Y podríamos aprovechar en este mismo bloque preguntar acerca de los atributos que son asociados a estas marcas. Los atributos asociados a estas marcas tienen que venir de un profundo trabajo exploratorio. En el fondo ustedes ya saben qué atributos son relevantes para la categoría y quieren identificar qué atributos se asocian más a ciertas marcas que a otras. Vamos a agregar una primera pregunta que va a ser similar a la pregunta de familiaridad, por ende puedo copiar esto. Voy a poner las marcas acá. Con respecto a las marcas de anillo deportivo, ¿qué tanto conoces las siguientes marcas? Y aquí voy a agregar otra pregunta de matriz. Voy a poner las marcas acá. Una marca se va a llamar Anidep, otra marca se va a llamar Depjos y otra marca se va a llamar Ringstyle. Aquí voy a poner la conozco muy poco. Vamos a editar acá. Ya van a ver lo que voy a hacer. Quiero en el fondo dar la impresión de distancia. En el fondo voy a poner acá números entre medio de las declaraciones. Esta voy a copiarla por mientras, pero voy a poner 5, 6 y la conozco mucho. Y me voy al editor acá. Y voy a ponerlo abajo. ¿Por qué la pongo abajo? Porque de ese modo se va a ver así ordenado. Si lo ponen al lado es probable que se les vea un poco extraño. Entonces ahí se le entrega, se ve en el fondo los extremos, la conozco muy poco, la conozco mucho. Ahí van a poder responder en cuanto a conocimiento. Aquí vamos a poner familiaridad. Ya habíamos puesto familiaridad del producto, entonces familiaridad marca. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a salir acá? Aquí es importante la recodificación porque les va a ayudar un poco en la vida. Si ustedes se van acá a recodificar valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso está perfecto. Si yo pongo las etiquetas de exportación de preguntas, va a aparecer familiaridad marca 1, familiaridad marca 2, etc. Aquí yo recomiendo poner familiaridad ANI, que en el fondo hace relación a ANI-DEP, familiaridad DEP y familiaridad RING. Entonces ahí van a poder ver más claro después las columnas. Creamos otra, de hecho, la siguiente pregunta, que es de actitud o de gusto de la marca, es muy similar a esta. Por ende, esta pregunta la puedo copiar. Hago clic acá y pongo copiar pregunta. Y se copia inmediatamente. ¿Qué tanto te gustan las siguientes marcas? Y aquí puedo cambiar. Me gusta muy poco y me gusta mucho. Ajá. Ahí tenemos listas las preguntas de familiaridad y de gusto. Aquí yo voy a poner like. Voy a poner like y voy a cambiar los valores. Y entonces vamos a crear las preguntas matriciales para identificar los atributos que son más asociados a algunas marcas que otras. Entonces, lo que vamos a hacer, como son idénticas casi las preguntas para cada marca, vamos a hacer una y después vamos a copiar esa pregunta 3 veces más, porque tenemos 4 marcas, para hacer luego unas pequeñas ediciones y tener las 4 preguntas de los atributos de las marcas. Ok, ahí tenemos una pequeña introducción. En el fondo esta pregunta va a estar asociada a los atributos de ANI-DEP. Vamos a crear el formato que sea de tabla de matriz. Ajá. Vamos a crear
6 declaraciones o 6 atributos y vamos a poner una escala de 1 a 7. Puse un pequeño ejemplo para que puedan entender a qué apunta la pregunta. Y voy a poner la escala. La idea de los atributos de la categoría es que no sean muy específicos a la categoría, sino que sean un poco más amplios, debido a que va a haber gente que quizás conoce un poco la marca y tiene alguna idea y asocia ciertos atributos, pero no está tan metida en la categoría de productos para entender atributos más específicos. Vamos a poner un primero, se va a llamar calidad. Ahí tenemos 7 atributos que luego de un trabajo exploratorio, nuevamente relevante y muy importante, que son correspondientes a esta categoría y que la pueden caracterizar y describir. Calidad, durabilidad, confiabilidad, especialización, exclusividad, profesional y lujo. Ok. Ahora vamos a copiar esta pregunta 4 veces más. 3 veces más para tener 4. 2, 3. Y vamos a ir cambiando los nombres. Vamos a cambiarle los nombres, como siempre. Vamos a poner acá atributo Ani y recodificamos. Muy importante recordar que este tipo de preguntas de atributos son asociadas y se relacionan con el análisis factorial para hacer el mapa de posicionamiento. También vamos a ver en este video cómo hacemos las preguntas para el escalamiento multidimensional. Ahí está. Tenemos ya codificadas nuestras preguntas. Si vemos este bloque ya tiene bastantes preguntas, por lo tanto creo que sería necesario y útil hacer un segundo bloque para la similitud de las marcas. Y este es nuestro quinto bloque que estamos haciendo. Estas preguntas van a ser necesarias para hacer el mapa de posicionamiento con análisis de escalamiento multidimensional. Por ende vamos a pedirle a la persona que compare las marcas relevantes para la categoría entre ellas y que indique el grado de similitud o diferencia entre estas mismas. Además de las 4 marcas que ya tenemos en este ejemplo, vamos a crear una quinta marca que se llama la marca ideal. Es importante poder ubicar en el mapa de posicionamiento dónde se ubica la marca ideal para las personas. Esta marca ideal corresponde a justamente todo lo que tiene, todo lo que representa y todo lo que se asocia a la mejor marca dentro de la categoría de anillos deportivos. O sea, cuando yo pienso en anillos deportivos, pienso en esta marca que tiene todo lo que yo necesito. Esa es mi marca ideal. Aquí puse una pequeña ayuda, un pequeño ejemplo que puede darle alguna idea de cómo tiene que responder la persona. La idea es que se entienda lo más posible la pregunta. Entonces vamos a agregar los pares de marcas de manera también matricial, exacto. Acá vamos a poner los puntos de escala. Ahí queda bastante entendible. Y ahora tenemos que ir creando muy similares. Voy a ponerle muy similares, muy distintas. Ahí hice una pequeña modificación, muy similares a muy distintas. Ahora vamos a ir creando los pares de marcas. Entonces vamos a poner marca ideal que se compare con Tepios. Después la marca ideal entonces ahí tenemos creada nuestra pregunta matricial para poder obtener el mapa de posicionamiento con el otro método, que es el escalamiento multidimensional. Y vamos a ponerle el nombre acá. Esto se va a llamar simil. Vamos a codificar, porque esto sí que va a ser bien útil. Y vamos a poner... aquí va a haber un único tema, que va a poner guión bajo. Esto sí que va a ser muy importante porque les va a ayudar muchísimo a entender la base de datos. Marca ideal. Tenemos ya codificadas
es una pregunta que igual puede que tome un tiempo, así que pueden dejar el bloque tal como está. Listo, entonces ya hasta este momento hemos consultado a la persona acerca de si conoce la categoría, si ha comprado el producto, si ha usado el producto. Luego le preguntamos si es que estaría dispuesta a comprar el producto, si es que tiene alguna intención, si es que lo encuentra atractivo, si es que tiene una buena actitud ante el producto. Luego pasamos a preguntarle de las marcas en la categoría, si es que las conoce, cuáles son los atributos que asocia a ciertas marcas y a otras no. También le preguntamos qué marcas considera similares o diferentes entre sí. Y ahora tenemos que conocerlo un poco a esta persona para poder luego segmentar más adelante, que iban a encontrar otras cápsulas de segmentación y poder luego hacer los mapas de posicionamiento en algún segmento que nos interese, que quizás es más relevante que hacer un mapa de posicionamiento general. Por lo tanto, vamos a proceder a las preguntas de segmentación. Vamos a agregar un bloque que se llama personales. Estas preguntas personales y también los atributos que antes mencionamos tienen que venir sí o sí de un trabajo exploratorio. Tienen que haber entendido que ciertas personas usan el producto o compran el producto por tales motivos, ciertas personas asocian ciertos atributos a ciertas conductas. Tienen que ponerle mucho énfasis al trabajo exploratorio. Harta investigación en esa parte. Por mi lado, yo voy a hacer dos preguntas que aluden a variables psicográficas de hábitos, de personalidad, de cosas así. Una es la conciencia que tiene la persona con respecto a su salud y la otra es la frecuencia con que hace ejercicio. Esas son dos variables de conductas, de hábitos, de personalidad que me interesaría saber. Posteriormente voy a hacerle otras preguntas más demográficas que también creo que pueden servir para segmentar más adelante. Entonces voy a crear la primera pregunta de conciencia de salud. Voy a poner acá conciencia de salud. Tenemos otra forma más de hacer una pregunta. Por favor, señala a continuación cuánto se identifica con las siguientes afirmaciones. Y vamos a usar una matriz. Recuerden tratar siempre que las preguntas sean lineales, que la respuesta sea lineal. Vamos a hacer una matriz. Vamos a poner la primera afirmación. Vamos a poner que estas frases no me describe. Si es que se dan cuenta, automáticamente cuando puse no me describe, Qualtrics me rellenó las otras alternativas, lo cual era correcto. De hecho, yo no necesitaba 7, sino necesitaba 5 puntos de escala. Entonces tenemos listas las preguntas. Ahora, aquí hay algo muy relevante, muy relevante. Si se fijan, las preguntas apuntan en general hacia el mismo lado. Yo reflexiono sobre mi salud, estoy de acuerdo. Estoy alerta a cambio, en el fondo, hacia la derecha implica que yo tengo más conciencia de mi salud. En cambio, la última, estoy muy poco involucrado con mi salud, es una que justamente hacia la derecha implica que está poco consciente de su salud. Por lo tanto, esa pregunta cuando lleguemos a SPSS, Excel o cualquier cosa, vamos a tener que reversarla. O sea, en el fondo cambiar los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recodificar la variable. Vamos a la etiqueta exportación. Ahora, no es tan relevante que pongan una cierta indicación para cada ítem, ya que estas preguntas, la idea es que después se junten dentro de un mismo constructo. Lo que sí es relevante es indicar que esta es la pregunta que tiene que ser reversada. Usualmente se pone REB, o al menos así en JJ lo hacemos. Y vamos a agregar la otra pregunta que les comentaba, que era frecuencia de ejercicio. Indique cuántas veces. Y ahí quedan las dos variables personales que creo yo que pueden segmentar bien nuestra muestra. Vamos a agregar un último bloque que es personales 2. Aquí vienen las clásicas preguntas demográficas, por ejemplo, edad, aquí podemos poner tipos de validación, en el fondo de longitud, rango, cosas así. Yo quiero poner validación de contenido, que sean números. Perdón, creamos una nueva pregunta,
género puede ser relevante. Vamos a agregar otra pregunta que se va a llamar ingreso mensual. Esta la vamos a hacer opcional. Dentro de la encuesta pueden hacer varias modificaciones, apariencia y el diseño. Por ejemplo, el flujo de la encuesta era algo que les quería mostrar, que acá se va a ver cómo se muestra la encuesta, justamente en el orden que la tenemos, pero ustedes pueden mover elementos hacia un lado, pueden agregar acá abajo ramificaciones, aleatorizador, servicio web. En el fondo ahí pueden ir explorando más funcionalidades, pero así como está suficiente. Vamos a guardar el flujo. En apariencia y diseño ustedes pueden empezar ahí a editar cómo se ve la encuesta de cierta manera. Siempre que estén haciendo cambios, pongan publicar para que se vayan guardando los cambios. Si no, a veces Qualtrics tiene algún problema. Entonces ahora podemos entrar a distribución, a pestaña de distribuciones, para, tal como dice la pestaña, distribuir nuestra encuesta. Aquí van a aparecerles opciones: enlace anónimo, correo electrónico, todo esto. Ustedes pueden usar la que quieran. Usualmente yo uso el enlace anónimo y hago algún tipo de mensaje y envío por WhatsApp, envío por correo a amigos o cualquier otro medio. Ahí estaríamos listos con la realización de la encuesta. La siguiente cápsula y próximos videos vamos a hablar sobre la descarga de los datos, la limpieza de los datos en SPSS, para luego proceder a analizar los datos y generar estos mapas de posicionamiento. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente cápsula.